En este momento empezamos a grabar y ya estamos grabando. Adelante, Cristian, por favor. ¿Estás en mute, Cristian? ¿Qué tal? Muchas gracias a todos. Gracias por conectarse y gracias por la invitación. Mi nombre es Cristian Salamanca, soy especialista de seguridad para Fastenal. Llevo con la compañía 5 años. Eh, Mi carrera profesional, soy ingeniero industrial de profesión, tengo una maestría en gerencia integral de riesgos, con algunas certificaciones aunadas a lo que estoy trabajando actualmente en la compañía. Este, Mi territorio a atender es la zona centro-sur, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca. Ahorita me pidió apoyo Guillermo para poder darles una capacitación respecto a la norma 011 de protección auditiva, ¿vale? Entonces, me gusta que sea un poco más dinámico, entonces voy a hacer algunas preguntas generales para que me puedan apoyar respondiendo. Creo que no tengo la visualización de las manos levantadas, entonces pueden interrumpirme cuando ustedes crean convenientes o pueden aportar, ¿vale? ¿Pueden ver mi presentación? Todavía no, mi estimado Cristian, te estamos viendo a ti. Puedes compartirla en la parte superior, dice share, o si está en español, compartir. Si vas a poner algún sonido, la puedes compartir con sonido, ¿eh? También. Gracias. ¿Ya pueden ver mi presentación? Ahora sí, ya se ve bien, bastante bien. Adelante. Súper bien. Ok, listo. Yo voy a hablar acerca de la norma 011 emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en su última actualización del 2001, que habla sobre las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genera ruido, ¿vale? Ahora, antes de iniciar a hablar acerca de las cosas técnicas, me gustaría explicarles la composición del sonido, es decir, cómo se mide el sonido. En las industrias los medimos con decibeles. Los decibeles son la unidad de medición que empleamos o utilizamos para hacer un análisis del ruido en el entorno laboral. Entonces, a manera gráfica o explicativa, tan solo 3 decibeles duplican la intensidad del sonido, es decir, que un sonido de 100 decibeles tiene el doble de energía que uno de 97. Esto se debe a que la escala en la que se miden los decibeles es una escala logarítmica, ya que el oído humano percibe el sonido como un logaritmo de presión sonora, ¿vale? ¿Hasta acá queda claro? Voy a ir como con temas muy específicos para llegar a lo importante de la norma, ¿vale? Entonces, ¿alguna duda respecto a la composición del sonido o cómo lo medimos? ¿No? De acuerdo. Ok. Los organismos reguladores del estudio de ruido o estas normas es la STPS, que es la secretaría que emite las normas oficiales en México, que da cumplimiento obligatorio y regula las condiciones, prestaciones y relaciones laborales en México. La agencia gubernamental americana, que es la OSHA, busca el establecimiento y aplicación de normas mediante la capacitación, divulgación, educación y asistencia. ¿De acuerdo? ANSI es una ONG que supervisa y certifica la implementación de estándares en los Estados Unidos. Busca estandarizar productos y asegurar su compatibilidad y cumplimiento internacional. Y la ISO, que es una organización para la creación de estándares internacionales, busca la creación y certifica la implementación de estándares internacionales para sus procesos, ¿vale? Dentro de Fastenal, no solo nos basamos en las normas oficiales mexicanas, porque hay algunas normas que no especifican o aclaran este, todo el parámetro que debemos de cubrir para la protección al usuario. Entonces nos basamos sobre estándares o normas americanas o europeas, que son las EN en algunos casos. En este caso, para la protección auditiva utilizamos esos tres. ¿Vale? ¿Alguna duda? No. De acuerdo. La norma 011
Es una norma oficial que establece las medidas de seguridad que deben de seguir en lugares de trabajo con niveles peligrosos de ruido. El objetivo de la norma es proteger la salud de los trabajadores durante toda su jornada laboral. ¿Dónde se aplica? Se aplica en los lugares con niveles de ruido peligrosos. ¿Cómo establecemos que es un lugar de ruido peligroso? Ahí vamos un poquito para atrás. La norma 017 nos explica que el nivel máximo, límite permisible para estar en un horario, en un entorno laboral con cierto nivel de ruido es de 85 decibeles en un horario, en un tiempo laboral no mayor a 8 horas. Si yo sobrepaso esos 85 decibeles, debo utilizar sí o sí equipo de protección personal. ¿Qué equipo de protección personal? Nos lo explica nuestro estudio de ruido según la norma 011. ¿Vale? Ahí determinamos qué tanto nivel debemos atenuar, entiéndase atenuación, como qué tanto debemos de reducir esa percepción de ruido hacia el usuario, ¿vale? Y busca establecer un programa de conservación auditiva para todos los usuarios, ¿vale? Hasta aquí, respecto a las generalidades de la norma 017, hablando de temas de ruido, y la norma 011, a lo que vamos hasta ahorita, ¿queda alguna duda? ¿O quieren aportar algo? ¿O quieren hacer mención sobre lo que utilizan en planta? Todo bien hasta ahorita, mi estimado Cristian. Ok, Gracias. muchísimas gracias. Ok, ¿cuáles son los pasos para la medición? Porque antes que nada debemos de medir qué tanto estamos por arriba del límite permisible y cómo debemos protegernos. Entonces, paso uno es determinar cuáles son los lugares de ruido con niveles mayores a 80 decibeles, ¿vale? Después, se hace un análisis detallado del ruido en áreas de más de 80 decibeles. Posteriormente a eso se crea un plan de muestreo de ruido. Esto sirve para reflejar los cambios en los niveles durante el día, porque hay ruidos estables, hay ruidos intermitentes por maquinaria, etcétera. Entonces, tenemos que tener una alta visibilidad o ruido cerca del límite máximo permisible establecido que se requiere, en donde se requieren más condiciones, ¿vale? Y como último paso es calcular los promedios de exposición por empleado, es decir, es una exposición de 8 horas, 7 horas, etcétera, que es la dosis de ruido acumulada en la jornada laboral, que se denomina como TWA, ¿vale? Todas Mi estas estimado siglas, Cristian, dígame. tenemos un comentario, pregunta. Para niveles de ruido que sobrepasan los 85 decibeles por intervalos de tiempos, ¿qué tenemos que realizar o qué actividad o qué acciones? Ok. Nuestro estudio de ruido, que es un entregable, antes que nada, muchas gracias, ingeniero Juan. Puedo ver que la pregunta es del ingeniero Miguel. Muchas gracias por tu pregunta, es una muy buena pregunta. Cuando tenemos determinados o ya identificamos que sobrepasamos los 85 decibeles de ruido por un intervalo necesario de tiempo laboral, debemos de proveer a nuestros usuarios de equipo de protección personal. ¿Qué equipo de protección personal? Hay que dividir por cuánto nos pasamos, cuánto tiempo estamos laborando en esta área de trabajo, que lo vamos a explicar un poquito más adelante, hay unas fórmulas, y de ahí nosotros seleccionamos el equipo de protección personal. Aquí tengo una imagen donde existen muchos tipos de equipo de protección personal. Ocupamos conchas auditivas, tapones desechables, tapones reutilizables, pero depende mucho del nivel de atenuación que genere nuestro equipo de protección personal. Si ya identificamos que sobrepasamos los 85 decibeles por intervalos de tiempo, es decir, de manera intermitente, hay que saber qué tan frecuente es esa intermitencia y qué tanto está mi trabajador expuesto, ¿vale? Para así determinar, porque por ejemplo, si es intermitente pero no lo puedo yo controlar, debemos de reducir la jornada laboral a la exposición o dotar de equipo de protección personal acorde a sus necesidades de protección auditiva. No sé si hasta acá, ingeniero Miguel o ingeniero Juan, tengan alguna otra duda o esté resuelta su pregunta.
De acuerdo. Bueno, vi que escribió muchas gracias. Voy a tomarlo como que está todo claro. Si alguien más tiene alguna pregunta, por favor, tómense el atrevimiento de interrumpirme sin ningún problema o escribirlo en el chat, ¿vale? Voy a seguir adelante, ¿de acuerdo? De acuerdo. Tomamos de 85 decibeles, en este caso puse 90 por poner un colchón de seguridad. Es el nivel máximo permisible a una exposición de ruido sin equipo de protección personal por 8 horas. Entonces, tan solo 3 decibeles reducen el tiempo de exposición permisible a la mitad. Esto se debe a la tasa de intercambio. Entonces, cuando nosotros tenemos 85 decibeles en el entorno laboral, se necesita un programa de conservación auditiva. ¿Qué quiere decir un programa de conservación auditiva? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Alguien puede explicarme qué es? Quien sea. Un programa de conservación auditiva. Creo que el nombre lo explica bastante bien. El equipo de seguridad de la empresa tiene que hacer mediciones o estudios de atenuación para cada usuario, así como en el ámbito médico, revisar si hay alguna erosión o disminución de la capacidad auditiva del trabajador, ¿vale? Entonces, esto, aunado a la dotación de equipo de protección personal, se va midiendo constantemente a cada usuario de que si tiene o no algún desgaste auditivo por el constante exposición a este tipo de ruidos en el área de trabajo, ¿vale? ¿Hasta acá alguna duda? Voy a seguir adelante. Ok, ¿cómo identificamos si el ruido está afectando a los trabajadores? Establecemos un programa de audiometrías. El objetivo de esto es evaluar la capacidad auditiva de los trabajadores y buscar que ésta siga así, ¿vale? Consta de pruebas audiométricas realizadas a los trabajadores expuestos a más de 85 decibeles, ¿vale? Aquí revisamos, bueno, quien hace estas pruebas son los profesionales, ya sea médico laboral o un audiólogo. Se puede realizar de forma estandarizada y consistente y periódicamente se debe de hacer. Sirve para mostrar la importancia de la salud auditiva. Esto se hace con los resultados de dichas pruebas y se encuentran áreas de mejoras, ¿vale? Es decir, si estoy utilizando o no el nivel de atenuación adecuado para mi área de trabajo. ¿De acuerdo? Ahora, para el programa de conservación auditiva, ¿cuáles son los factores a considerar en la selección? Ok, primero que nada, identificamos, creo que tengo un laser pointer. Tipo de ruido, si es un impacto continuo, si es este ruido intermitente, etcétera. ¿Cuál es el nivel de ruido? El nivel de ruido lo medimos en decibeles. ¿Existe o no la necesidad de comunicación en el área? Si existe la necesidad de comunicación en el área, tenemos que determinar el nivel de atenuación necesario para no perder el entorno audible del trabajo. Ok, el ingeniero Ernesto nos hizo una pregunta. ¿Cuál sería una referencia a un patrón de 85 decibeles por eje? ¿Martillar o escape de moto? ¿Cómo nos podemos referenciar sin tener un equipo de medición? Voy a explicar un poquito más adelante, ingeniero. Tengo de hecho, una tablita donde nos va poniendo en promedio, acuérdense, en promedio, qué tantos decibeles emite qué cosa, ¿vale? Nada más para que sea como visual. O sea, no es de ley porque es un promedio, pero es visual para que se vayan guiando. Ok, hablando del área de trabajo, si existe la necesidad de comunicación, el tipo de proceso industrial, por ejemplo, si este es automotriz, médico, alimenticio, etcétera. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de protección auditiva y unos son más acorde a otros, ¿vale? Condiciones de trabajo. Existe humedad, suciedad, calor excesivo, temperatura radiante, etcétera, ¿vale?
Y muy importante, la compatibilidad con el equipo de protección personal actual. Es decir, si yo tengo un casco y voy a proponer una diadema con conchas auditivas, pues no puedo utilizarlas. Sería unas que se acoplen al casco o tengo que utilizar un equipo desechable, etcétera. ¿Vale? Diferencias anatómicas, tipo de tareas, si hay movilidad entre áreas, si es trabajo en altura, si tengo que estar o no retirándome el equipo de protección personal. De ahí se seleccionan otros tipos de soluciones. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá alguna duda? Sigo adelante. Ok. Para la protección, ¿cómo calculamos el factor de reducción de acuerdo a la norma 011? Cuando se usa en equipo de protección personal, el factor de reducción se calcula de la siguiente manera. El número de ajuste de reducción es igual al NRR menos 7 entre 2. Entiéndase que NRR es el factor de nivel de reducción de ruido establecido por el fabricante. ¿Dónde encontramos eso? En nuestros, bueno, yo tengo aquí un ejemplo, se los voy a mostrar en la cámara a ver si es visible. El NRR lo podemos ver en el empaque del tapón auditivo. En este caso, aquí está. NRR 33 decibeles. Lo tiene aquí marcado. Entonces, con el mismo ejemplo, con un RR de 33 decibeles, el resultado sería NRR de 33 decibeles menos 7 entre 2. En teóricos de reducción, este tapón solo me reduce 13 decibeles. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? ¿O lo explico con otro ejemplo? Porque es muy importante saber si lo que estoy sobrepasando en mi estudio de ruido lo estoy atenuando de una forma correcta. ¿Vale? Si yo tengo, en este caso, suponiendo que tengo 85 decibeles en mi entorno audible, ¿vale? Sí, sí, sí van conmigo en el ejemplo. Sí, Ok. Suponiendo que tengo este tapón de oído, que mi nivel de atenuación es según el fabricante, es de 33 decibeles. Entonces, si yo ya hice esta fórmula donde el nivel de reducción establecido por el fabricante en teóricos de reducción es de 13 decibeles, si yo tuviera un área de trabajo de 98 decibeles, 98 menos 13 teóricos de reducción me dan 85. Esos 85 decibeles es el límite superior máximo para estar en un área de trabajo por una jornada laboral de 8 horas. ¿Me explico? Si yo sobrepasara ese nivel de reducción, estaría poniéndome un riesgo que se le denomina como pérdida del entorno audible. En la pérdida del entorno audible, yo no puedo escuchar alarmas, yo no puedo escuchar advertencias, yo no puedo escuchar a mis compañeros, ¿vale? Entonces, está bien protegernos, pero sobreprotegernos es un riesgo. Y protegernos de menos afecta al oído interno. El oído interno bueno, se consta por la cóclea que tienen adentro los cilios. Estando expuestos a constante ruido en una jornada laboral alta, los cilios se van perdiendo son como unos vellitos adentro de una cóclea, que es como un caracolito. Entonces van perdiendo esa firmeza y vamos escuchando menos porque las ondas que emite el ruido, o como vamos captando nosotros el ruido, este, no la podemos distinguir de cómo lo hacíamos antes. No sé si hasta acá el nivel de reducción como lo determina la norma está claro. Esto es según la norma 011, ¿vale? Ahora, si bien, ¿cómo calculamos la tasa de atenuación de acuerdo a lo indicado en la etiqueta? Esta es una corrección de 7 decibeles de OSHA, donde nuestro ruido en el entorno es de 95 decibeles y NRR que habíamos quedado que era
el nivel de reducción que nos indica el fabricante. Entonces, la protección es igual a el TWA menos la tasa de reducción del fabricante de menos 7, nos da este resultado, que ya habíamos dicho que el TWA es de 95, 31 menos 7, 95 menos 24 decibeles nos da un total de 71 decibeles. Esto es según OSHA, ¿vale? Esto es lo que estamos atenuando realmente en el entorno de trabajo. De 95 estamos reduciendo a 71, ¿vale? Ahora, para tapones desechables, se calcula de una forma diferente. Esto, aclaro otra vez, que es según OSHA. Nosotros nos estamos basando según la norma 011 o lo que se basan en México, pero algunas empresas de americanas ocupan estas fórmulas. Yo lo estoy poniendo de forma visual para que tengan como que el contexto. No los aplican mucho o no los usan mucho en las industrias porque como estamos en México, conforme nos auditan sobre la norma 011. ¿Vale? Esto es de manera visual, ¿vale? Entonces, la reducción por tapones desechables es, tómese esta información como inicial, que es la misma que tenemos acá. Entonces, es 0.5, le reducimos el 50%, 0.5 por la reducción del tapón menos 7, nos da, bueno, aquí ya resolviendo esta fórmula, nos da este resultado, 95 menos 12, y la atenuación real es de 83 decibeles, ¿vale? Es lo que estamos percibiendo. Ocupamos para orejeras el de rating del 25%, entonces esto lo ocupamos por 0.2, ¿vale? O 0.25. Y para reutilizables el de rating es del 75%. O sea, esta información la cambiaremos por 0.75. Y esto nos da la atenuación o lo que está escuchando nuestro trabajador realmente. Para protección combinada. ¿Qué es protección combinada? Cuando utilizamos eso lo hacen muchas veces en aeropuertos, cuando tienen que trabajar donde están las turbinas, ocupan unas conchas y aparte unos tapones, porque excede por mucho el nivel de ruido que debe tener un trabajador para el tiempo que está expuesto. Entonces, un ajuste de 5 decibeles, tenemos la misma información. La protección es igual al TWA, que es de 95 decibeles, por el ajuste de 5 decibeles, que es 0.5, por la fórmula que ya habíamos visto, más 5, ¿vale? Que es esto. Entonces, resolviendo esta fórmula, nos da este resultado, que es 95 menos 24 menos 7 decibeles, que da igual a lo que escucha nuestro trabajador, 78 decibeles. ¿Vale? Hasta acá, ¿alguna duda? Acuérdense que esto es según OSHA, pero en lo que nosotros nos vamos a basar siempre va a ser en esto. Esto es sobre lo que nos auditan aquí en México. Y esto es son necesidades específicas dependiendo de la industria en donde estamos trabajando. ¿Vale? Ok, esta es la tabla que le comentaba a nuestro compañero, si no mal recuerdo, se llama Ernesto. Aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, el susurro de hojas va de los 10 a 20 decibeles, un susurro leve de los 40 a 50. Una conversación habitual con nuestros compañeros va de los 60 a 70 decibeles. Un cortacésped va de los 90 a 100 decibeles. Estos no son muy comunes en México, sin embargo, sí, sí, sí los hay. Y en este punto ya es obligatorio usar protectores. No sé si han visto a lo mejor en películas americanas que cuando están cortando el césped usan unas orejeras o unos tapones. Entonces aquí ya es obligatorio el uso de protección personal a partir de este punto amarillo.
Luego, por ejemplo, en la industria podemos sobrepasar en algunos procesos los 110 decibeles, demoliciones 120 decibeles y, por ejemplo, el despegue de un avión, aquí es sumamente lesivo o dañino para el oído, se ocupa la protección combinada, como se los comentaba. Puede ser tapones y desechables. Ahora, si bien muchas de las veces en la industria llegan a confundirse con que las orejeras tienen mayor nivel de protección que algunos de estos tapones, que son o desechables o reutilizables, para que tener unos. Y la realidad es que no. Nos vamos a basar netamente en el Noise Reduction Rate o el NRR, ¿vale? Muchas de las veces estos tienen mayor nivel de atenuación que las conchas auditivas. ¿Por qué? Porque esto es una esponja. Me comentó el ingeniero Ernesto, desbrozadoras y es muy común acá. Ok, también emite el mismo nivel de decibeles. Esto es una esponja que se acopla a nuestro canal auditivo, ¿vale? Esto genera un sello, pues más ad hoc a nuestro canal auditivo y evita que entre en el ruido excesivo a nuestra oreja. A diferencia de las conchas auditivas que funcionan muy bien, sirven o funcionan más o las llegamos a proponer más para tipos de ruidos óseos, es decir, donde hay mayores niveles de vibración que emite ese ruido, ¿vale? Entonces, ¿cuál tiene mayor nivel de atenuación o cuál es mejor? Ninguno es mejor, se ocupan para diferentes procesos. ¿Cuál tiene mayor nivel de atenuación? Nos vamos a basar netamente en lo que dice el fabricante. Una vez que leímos lo que dice el fabricante, tenemos que revisar nuestro estudio de ruido para saber qué tanto estamos expuestos, aplicamos nuestra fórmula y de ahí sabemos si nos sirve o no, o todavía después de la reducción que tiene nuestro usuario, estamos por arriba o sobrepasamos la protección personal auditiva o estamos al nivel adecuado, ¿vale? Ahora, bueno, antes que nada, ¿tienen hasta acá alguna duda respecto a lo que he estado explicando? Esto es de forma muy general. No abarqué mucho a la norma para no agobiarlos con tanta información. A ver, ingeniero Claudia nos pregunta, si vamos a un lugar que tiene mucho ruido, ¿sirve igual los tapones auditivos o es la misma protección con orejeras? Ok, si vamos a un lugar con mucho ruido, ¿es tu área de trabajo o estás de visita? Si estás de visita, se entiende que no vas a estar mucho tiempo. Ahora, si es tu área de trabajo, dice es visita. Usualmente, o lo que recomendamos cuando no conocemos el tipo de industria o el ruido al que están exponiendo, yo me llevo unos tapones de 37 decibeles, que si sobrepasa a los, ¿qué será? 98 o 99, tiene una atenuación promedio de 13 decibeles. Entonces, está un poquito por arriba del medio, pero pues no voy a estar mucho tiempo en el área visitando. Ahora, la recomendación adecuada es que la industria te proporcione los tapones cuando es visita. Muchas de las veces no lo hacen. ¿Tienes tapones? Sí, ok, pásale. Pero si nosotros tenemos identificado cuánto estamos sobrepasado, la industria debe de decirte, ¿sabes qué? Como visita, necesitas unos tapones con una atenuación de, no sé, 27 decibeles, 33 decibeles, 37, porque el ruido es de esto, si vas a estar tanto tiempo. Dice, la compañía sí los proporciona. Entonces va de acuerdo al área que vas a visitar. Si el área que vas a visitar o sacaste un promedio de la industria en general y el área que tiene más riesgo que posiblemente la visiten es de 102 decibeles, pues le proporcionas un equipo de protección personal para visitas que vaya acorde a la atenuación necesaria, ¿vale? Pero sí, sí es necesario el uso de tapones aunque seas visita. O sea, si para allá iba un poco más inclinada la pregunta. Las recomendaciones técnicas, tanto de equipo de protección auditiva, respiratoria y visual,
tienen que basarse sí o sí sobre un estudio ya realizado en la industria. Porque si un asesor técnico o un fabricante nada más llega y les dice, ah, ok, esto es lo que ocupa, sin ver números, sin ver información, sin hacer una operación como la que les acabo de explicar, no se está haciendo un proceso adecuado técnico. Entonces, no estamos totalmente claros de que sea la recomendación adecuada. Ahora, si bien, si él les dice, ah, ok, lo que ocupas es esto, ustedes están en todo su derecho de decir, oye, ¿me podrías explicar cómo llegaste a esta solución o cómo, por qué nos estás proponiendo esto? Porque al final del día ustedes son los clientes y nosotros como canal de distribución tenemos la obligación de explicarles el cómo llegamos a dicha resolución o solución del problema. Háblese de, pues los que más impactan o los que son más delicados en estos temas de la seguridad son respiración auditiva y visual, ¿vale? Ah, bueno, y caídas, pues evidentemente tiene que haber un estudio previo. Pero y si de esas cuatro nada más hacen una recomendación por homólogos, no sabes si el que estuvo antes hizo un estudio adecuado y están cometiendo error sobre error. ¿Me explico? Entonces, la recomendación o lo que yo quisiera transmitirles es que si van a hacer un cambio de protección auditiva, respiratoria y demás, siempre opten por un asesoramiento técnico o una visita técnica para visualizar cuáles son los medios, el entorno laboral, el medio ambiente laboral, qué es lo que se realiza, qué es del equipo de protección personal que utiliza el usuario para saber si es compatible con lo que va a proponer su distribuidor o fabricante, ¿vale? Esto es como recomendación general, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, hasta este punto, ¿existe alguna duda o algo que quieran comentarme respecto a lo que usan actualmente o tengan alguna duda sobre las operaciones o cómo es que llegaron a utilizar el tapón auditivo actual? Lo pueden hacer a través del micrófono o escribir y los podemos leer adelante. Parece que no, mi estimado Cristian, adelante, por favor. Ah, este, eso es la pregunta, que si pueden escribirlo. Aún no hay preguntas escritas. Ya la última la hizo la maestra Claudia. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por su apoyo. Digo, si requieren algún tipo de asesoramiento técnico, a usuarios, capacitación de uso y cuidado, igual pueden comunicarse con el equipo de Fastenal. En este caso, creo que su contacto inicial es Guillermo Martínez. Pero yo con todo gusto los puedo apoyar con otro tipo de capacitaciones, ya sea técnicas, capacitación a usuario final y demás, ¿vale? Entonces, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por la invitación y espero seguir en contacto con ustedes. Bueno, mi estimado Cristian, muchísimas gracias. ¿Alguien quiere hacer algún comentario adicional? Si no, mira, aquí tenemos varias preguntas Ok. de Hani. Dice, ¿cómo se realiza la muestra para determinar los niveles auditivos del área? Ok, esa es una muestra por un agente externo, perdón, por ingeniero Juan, por tomar la palabra así. Ingeniero Janio, las muestras para determinar los niveles auditivos en el área o el nivel de ruido existente en el área laboral lo hace una empresa externa. Te hace un análisis con es como un aparatito que tiene un micrófono y lo se deja ahí por una jornada laboral. De ahí se determina qué tantos son los niveles máximos y mínimos que emite esa área laboral por el ruido que están hablando todos, por el eco que se genera, por las maquinarias que están en el área, por la vibración que existe, ¿vale? Entonces ya cuando una vez que se realiza ese estudio por toda la planta, al ingeniero de seguridad le dan un resultado. Ese resultado es como una carpetita donde dice, está el layout y existen o le indican cuáles son los niveles máximos y mínimos que tiene en su empresa.
Así es más o menos como se realiza el estudio de ruido según la norma 11. Acuérdense que eso es por una empresa externa. No lo puede hacer un distribuidor o fabricante por temas de compliance, ¿vale? Y Excelente. luego pregunta el ingeniero Ernesto, ¿este tríptico que presentas de niveles de ruido deberíamos tenerlo pegado en una pared de las empresas, así como en un incendio sismo? De preferencia, mira, te lo voy a mostrar otra vez. Esto, acuérdense que no es ley. A lo mejor la información esta, sí, pero pues usualmente no indican en el área laboral a cuánto ruido estás trabajando. ¿Me explico? O sea, esto es como educativo visual, es muy bueno. No digo que no lo pongan en sus áreas de trabajo. La verdad sí sería una buena idea, pero realmente no sabes a qué ruido estás trabajando porque eso no lo pegan en la industria. Entonces, usualmente es información que transmite el equipo de seguridad de la misma empresa y sobre Estimado esto nos Cristian, basamos nosotros. Digo, nos esto es comentan, explicativo para que puedas revisar los niveles. mi estimado Cristian, nos comentan que no se ve la presentación. Si estás poniéndola. Parece que salió Cristian. Vamos a esperar un momento, ¿eh? No estás Aquí estoy presentando, mi estimado conectado Cristian. todavía. Ah, ok, es que usted puso su pantalla. Ah, Ahorita la voy a poner otra vez. ¿Se puede ok. ver? Sí, ahora sí, gracias. ¿Así está bien? Ah, ok. Sí, Muchas gracias, ingeniero. Bueno, pero sí me escucharon todo lo que expliqué antes o lo vuelvo a repetir. no, sí se te escuchó muy bien. Adelante. Ah, ok. Entonces, esto es meramente visual, pero al final del día, por ejemplo, en el área de trabajo no te ponen a qué ruido estás. Entonces no tienes manera de cómo compararlo acá. A lo mejor esta tablita de arriba que nos dice 85 decibeles, 8 horas, 88 decibeles, 4 horas, sí es muy bueno para identificar cuál es la presión sonora y a qué tiempo sería una dosis adecuada de ruido para el trabajador, para el personal de seguridad, para que tengan claro que las jornadas laborales obviamente van disminuyendo según el ruido que estés. Obviamente, sin tu equipo de protección personal. Esto es sin equipo de protección personal. Cuando ocupas protección auditiva, obviamente ya puedes estar hasta cierto tiempo expuesto a cierto ruido, ¿vale? No sé si, ingeniero Ernesto, quedó aclarada su pregunta. Súper, súper bien. ¿Alguien más que quiera dar algún comentario, alguna pregunta? Puede ser general, o sea, a final del día yo estoy para apoyarlos, puede ser general, si tienen dudas sobre lo que utilizan, este, alguna categoría externa para llevármelo como área de oportunidad. Acuérdense que nosotros somos asesores técnicos para el departamento de seguridad y para la industria, entonces, por así que si tienen alguna duda o que quieran aclarar algo, ahorita es el momento muy bueno, yo estoy abierto en específico para protección auditiva, igual si tienen alguna duda, con todo gusto. ¿Cada cuánto tiempo se recomienda cambiar de protección? Por ejemplo, después de X horas de uso o de tiempo de fabricación. Ok, muy buena pregunta, ingeniera Jania. Estos, bueno, vamos a sacar aquí tengo unas muestras. Estos tapones de oído que se pueden ver acá son reutilizables, son de plástico, son de silicón. Y estos que tengo acá son como de esponjitas, se denominan desechables. Y las conchas auditivas
son otro tipo de protección auditiva. Entre otros, esos son los más populares. Ahora, el tiempo de vida se determina dependiendo de la frecuencia en la que te lo quitas y lo pones. Es decir, si esto de esponja me lo estoy quitando y poniendo constantemente, se va a contaminar la esponja porque me lo estoy manipulando con las manos sucias. Reduce su tiempo de vida. Ahora, estos reutilizables se pueden lavar, ¿vale? Y las conchas auditivas tienen su kit de mantenimiento y de refaccionamiento. Ahora, no hay un tiempo estándar en el que te pueda durar tu protección auditiva, meramente es visual. Si tú los ves que ya están sucios, yo no me lo metería a la oreja. Estos, si ves que ya los lavaste varias veces y empiezan a perder el color o empiezan a tener como que algún desgaste significativo en el plástico, igual procuraría no metérmela a la oreja porque puede quedar alguna partícula de plástico en mi oído, ¿vale? Respecto a las conchas auditivas, esas sí van meramente por refaccionamiento. Entonces, respondiendo de una manera muy concreta a tu pregunta, no hay un tiempo estándar, simplemente es dependiendo del uso y cuidado que le des a tu equipo en lo que te va a durar. Ahora, las empresas usualmente, eso aclaro muy bien, las empresas usualmente hacen un promedio de cada cuánto cambiaron su equipo de protección personal auditivo y sacan una estimación de cuánto debería durarte para que podamos identificar áreas de oportunidad si te está durando menos o te está durando de más. ¿Vale? Entonces, si tu personal de seguridad te dice, ok, ese tapón te debe durar, no sé, 2 semanas, un ejemplo, es porque se realizó un estudio promedio de cuánto dura aproximadamente ese tapón auditivo en las áreas de trabajo en la que estás. Pero no hay un tiempo estándar. Pueden sacar promedios, pero no hay un tiempo estándar. ¿Quedó hasta aquí clara tu pregunta, ingeniero Jania? Luego pregunta el ingeniero Miguel Ángel. ¿Existe algún casco tipo motociclista que integre micrófono para comunicarse remotamente en zona de ruido, sin necesidad de quitarse la protección auditiva? Casco de motociclista, no. Existen conchas auditivas que van conectadas a un walkie-talkie con un micrófono. Eso sí los hay. Si les interesa, puedo mandarles, o mi compañero Guillermo les puede mandar información al respecto. Casco motociclista, realmente no sé porque yo no veo mucho de protección vial. O sea, me enfoco mucho más en la protección a la industria. Pero hay conchas que se adaptan a los cascos tipo 1 clase G, que son para impactos, que también tienen un micrófono para conectarlo al walkie-talkie o al radio. Eh, Creo que es esa, bueno, no sé si tienes alguna duda respecto a esta misma pregunta, ingeniero Miguel, con gusto puedes ponerla en el chat. Vamos a pasarnos con el ingeniero López, que dice, fuera del ambiente laboral, ¿cuáles serían las recomendaciones para cuidar nuestra audición en la vida diaria cotidiana? Ok, esto ya es un poco más de salud, eh, limpieza constante del oído y evidentemente no exponernos. No sé si les ha pasado que vayan a una fiesta, ya sea, llámese 15 años, boda y demás, y les toca muchas veces sentarse cerca de las bocinas que cuando salen de la fiesta sienten como un ruido blanco en la oreja. Ok, eso pasa porque estás expuesto a vibraciones muy fuertes sin previa protección auditiva. Ahora imagínense que escuchan de esa forma siempre. Si nosotros no cuidamos nuestros oídos de los ruidos excesivos, es decir, ya sea alejándonos o colocándonos alguna protección auditiva, así es como vamos a escuchar, pues cuando lleguemos a la adultez o pues ya ni siquiera a la vejez, o sea, cuando pues después de cierto tiempo se va degradando los cilios en la cóclea, entonces vas a escuchar menos. Entonces, en la vida
diaria o cotidiana, sí recomiendo ir con su médico a realizarse una limpieza auditiva del canal auditivo, este, y, pues evitar ruidos extremos o ruidos muy fuertes sin su debida protección auditiva. Pero eso ya va más del área médico, ¿vale? Muchas gracias por tu pregunta, ingeniero López, ingeniero Miguel. Ahora nos pregunta el ingeniero Jania. ¿Y en la norma 011 qué tiempo maneja? ¿O es el mismo, pero con una complementaria? ¿Cada cuánto tiempo se recomienda cambiar la protección auditiva? Fíjate que en la norma 011 no especifica de duración por fabricación, porque esto ya va muy independiente de la fabricación por ejemplo, estos son Moldex, estos son de PIP, o sea, cada fabricante, la norma no puede estandarizar un tiempo de cambio, pero sí te dice el uso y cuidado o que debe de haber un programa de concientización del cuidado sobre el tapón auditivo, pero la norma no te explica sobre si hay un tiempo de vida estándar, porque pues no lo existe, porque obviamente dependemos de qué tanto nos lo estamos poniendo y quitando. Que la selección adecuada del tapón auditivo influye mucho a qué tanto nos lo estamos quitando. Si te lo tienes que estar quitando para hablar, este, pues obviamente estás sobreprotegido porque no escuchas indicaciones, ¿vale? Ahora nos pregunta el ingeniero Roberto Becerra. ¿Las normas citadas contemplan evaluaciones periódicas de las áreas laborales? Y de ser así, ¿cada cuándo se recomiendan efectuar dichas evaluaciones? Ahí les va. Es un tema bastante importante. Muchas gracias, ingeniero Roberto. Muy buena pregunta. ¿Contemplan evaluaciones periódicas de las áreas laborales? Sí. ¿Cada cuánto? Nosotros debemos de realizar un estudio de atenuación por usuario o por un muestreo de usuarios, porque no se los podemos realizar a todos, si es que son muchísimos, por un muestreo de usuarios, para saber si la atenuación es correcta o adecuada o qué tanto nivel de atenuación genera por canal auditivo de persona, porque tenemos fisionomías distintas. Es decir, a mí este tapón me va a atenuar diferente que quizá el ingeniero Roberto, que quizá el ingeniero Juan, o el ingeniero Fanny, etcétera. Entonces, la atenuación varía dependiendo de la fisionomía de la persona. Entonces, si nosotros realizamos un cambio de protección auditiva, se debe de hacer un muestreo de la atenuación necesaria o la que está generando por persona y ver si ésta cumple respecto al límite máximo permisible establecido por la norma 17 y la norma 011 y lo que estoy ocupando o lo que estoy comprando en la industria, ¿vale? Este, Las evaluaciones médicas, si tienes un programa de conservación auditiva, debe de hacerse de manera mensual, pero esto si cumples o tienes un programa de conservación auditiva o no tienes un equipo de protección auditiva y sobrepasas sobre tus límites, que es lo que te pide la auditoría, que tengas un programa de conservación auditiva, si estás en ese punto. Te lo piden hacer de forma mensual a los usuarios, ya sea mensual, trimestral o semestral. Lo puedes manejar de las tres formas, pero esto en específico, o más bien el uso de los tapones adecuados influye mucho en, en, en los resultados médicos obtenidos por estas evaluaciones. ¿Me explico? Porque si usted está teniendo degradación auditiva en tus usuarios, significa que no tienes una selección del equipo de protección personal adecuada. Es decir, estás muy por debajo. ¿Va? Entonces, ingeniero Roberto, no sé si quedó clara su duda o puedo apoyarle en algo más o quiere abarcar un poquito más respecto a esto. Comenta que sí, mi estimado Cristian. Mi Ah, estimado súper bien. Cristian, pues la verdad, muchísimas gracias por tu soporte y esperamos estar en contacto para futuras intervenciones por parte de lo que es Fastenal. Excelente, y también a los compañeros, muchísimas gracias. Vamos a movernos ahorita a competencia laboral, una ponencia muy importante para lo que es cómo podemos ser competentes en los diferentes aspectos. No sé, muchísimas gracias y como pusieron ahí, vamos a darle un aplauso virtual al maestro Cristian. Gracias y seguimos en contacto.
Hasta luego, cuídense Muchísimas mucho. gracias. Hasta luego. La ingeniera Mariana tiene la mano levantada. No sé si quiera comentar algo.